Bueno, en este primer video vamos a hablar acerca de lógica, conjuntos y razonamiento numérico. Y aquí tienen mi mail, por si acaso hay alguna duda en la cual quieran profundizar. ¿Ya? En cada clase vamos a formular objetivos de aprendizaje y básicamente eso es lo que yo aspiro a que ustedes sean capaces de realizar al finalizar de hacer la clase y además de realizar los ejercicios asignados. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de identificar los componentes de una afirmación o proposición, diferenciar cuándo una afirmación es falaz o no, aplicar diversos conectores para generar proposiciones y distinguir conjuntos de objetos en un diagrama de Venn. La bibliografía de esta clase es la sección 1 del libro de Bennett y Briggs y la bibliografía completa la podrán encontrar en el módulo de bienvenida del curso online. Vamos a empezar acerca de las falacias. Y básicamente una argumentación es un conjunto de hechos o supuestos que llamamos premisas y esas premisas nos sirven para apoyar una conclusión. Cuando las premisas llevan a una conclusión, la argumentación está bien construida. Cuando la argumentación es tal que no lleva a una conclusión convincente, se le llama una falacia. Hay diferentes tipos de falacias. Puede ser que las premisas sean falsas o que la conclusión simplemente no se sigue de las premisas. Es decir, una argumentación falaz trata de llegar a una conclusión que no se sustenta cuando uno la analiza cuidadosamente. Yo les voy a proponer varias falacias y lo que quiero que hagan es que una vez que escuchen las falacias, pongan pausa, analicen por qué son falacias y después vayan al libro para entender en más profundidad por qué son falacias. Bueno, Ford fabrica los mejores camiones del mundo. No es por nada que más personas manejan camiones Ford que en cualquier otra marca de camión. Entonces, ahí poner pausa y analizar por qué esa es una falacia. El siguiente. Coloqué el cristal de cuarzo en mi frente y en 5 minutos mi dolor de cabeza había desaparecido. El cristal hizo desaparecer mi dolor de cabeza. Los científicos no han encontrado evidencia concreta de que los extraterrestres hayan visitado la Tierra. Por lo tanto, cualquier persona que diga haber visto un ovni tiene que estar alucinando. En un comercial de neumáticos Michelin aparece una foto de una guagua y se dice, porque es mucho lo que transportas en tus neumáticos. De nuevo, poner pausa y pensar por qué eso es un argumento falaz. Dos personas están hablando. Gwen dice, Merle, deberías dejar de tomar alcohol, está afectando tus notas, pones en peligro a los demás cuando tomas y conduces y está destruyendo tu relación con tu familia. Merle le contesta, Gwen, yo te he visto tomar mucho a ti. Otra, la sociedad tiene que darle techo a los que no tienen, porque los pobres tienen derecho a acceder a los recursos de la comunidad. Otra, el alcalde de una gran ciudad ha propuesto descriminalizar la posesión de drogas para reducir la sobrepoblación en las cárceles. Su contrincante en la próxima elección dice, el alcalde piensa que usar drogas no tiene nada de malo, pero yo pienso que sí es así. En todos estos argumentos, entre comillas, existen premisas y conclusiones. Entonces, es importante que ustedes pausen y identifiquen la premisa y la conclusión. Y vean si es que la conclusión lleva, a la conclusión se le llega debido a las premisas que se están enunciando. En el libro encontrarán diversos tipos de falacias y cada uno de estos es un ejemplo de un tipo de falacia, ya sea que la conclusión no se sigue de las premisas, ya sea que se está generalizando, ya sea que hay una desviación de la argumentación hacia otro tipo de argumentos, etc. Vamos a hablar de argumentaciones bien planteadas. Las argumentaciones bien planteadas tienen propuestas o proposiciones y estas proposiciones pueden ser ciertas o falsas y deben ser una oración completa desde el punto de vista gramatical. Generalmente se le denota como P. Por ejemplo, Juan está sentado en su silla. Eso es una proposición y puede ser cierta o falsa. La negación de esa proposición o propuesta es lo opuesto y se le denota como no P y tiene el signo ese de el signo de la ñ, digamos, no P. Ejemplo, Juan no está sentado en su silla. Eso obviamente es la negación de la propuesta anterior. Cada proposición y negación debe ser verdadera o falsa. Si una proposición es verdadera, su negación es falsa y viceversa. Y podemos, a partir de las proposiciones, podemos construir lo que se llaman las tablas de verdad, que son tablas con una fila para cada posibilidad acerca de la proposición que está siendo considerada. Por ejemplo, P podría ser, la capital de Brasil es Brasilia. Eso es una proposición.
En este caso, no P sería la capital de Brasil, no es Brasilia. También se pueden incluir dobles negaciones, es decir, no P. Por ejemplo, no es verdad que la capital de Brasil no sea Brasilia. Entonces, en ese caso, la tabla de verdad sería P es verdadero, no P es falso y no P es verdadero. También podemos construir una tabla de verdad a partir de proposiciones falsas, en cuyo caso no P sería verdadero y no P sería falsa. En el libro encontrarán más ejemplos de tablas de verdad. También en el libro hay todo un tratado de los conectores lógicos. Y los conectores son palabras que juntan a dos proposiciones. Cuando dos proposiciones se juntan con el conector lógico y, se crea una nueva proposición, que puede ser evaluada en términos de su veracidad o no. Por ejemplo, supongamos la siguiente proposición P. El examen estuvo difícil. Y la proposición Q. Me saqué un 7 en el examen. La conjunción que une a P y a Q con el conector y sería: el examen estuvo difícil y me saqué un 7 en el examen. La conjunción en este caso solo es verdadera si tanto P como Q son verdaderas. Ejemplo, la capital de Francia es París y en la Antártida hace frío. En este caso hay dos proposiciones unidas por un y ambas son ciertas. Por lo tanto, la proposición en conjunto, la conjunción, es cierta también. Otro ejemplo, la capital de Francia es París y la capital de Estados Unidos es Madrid. Aquí tenemos dos proposiciones, una cierta y otra es falsa, por lo tanto la conjunción es falsa porque no se da que las dos sean verdaderas. También hay el conector lógico O, que puede ser un O inclusivo o un O exclusivo. El O inclusivo quiere decir y O, y el O exclusivo quiere decir o una opción o la otra, pero no ambas. Lo que nos dice cuál O se está usando es el contexto de la frase, ¿ya? Para que una inconexión, es decir, dos proposiciones unidas por O, sea cierta, tiene que ser verdad que al menos una de las proposiciones sea cierta. Por ejemplo, la frase: o los aviones vuelan o las vacas leen. ¿Es cierta? Pongan pausa y analicen eso. La primera proposición es cierta y la segunda no lo es, por lo tanto la inconexión es cierta porque una de las dos es cierta. También existe otro conector que se llama sí entonces. Si todos los políticos son corruptos, entonces el alcalde de mi comuna es un corrupto. La segunda proposición es cierta siempre que la primera se cumpla, es decir, está condicionada a que la primera sea cierta o falsa. Las proposiciones sí entonces, ¿cuándo son ciertas? Entonces, una proposición sí entonces es aquella, por ejemplo, que dice si P entonces Q. La proposición entonces es cierta en todos los casos, excepto en el caso en que P sea cierta pero que Q no lo sea. Les voy a dar un ejemplo. Si me eligen presidenta, el precio del cobre aumentará. Eso es una proposición sí entonces. ¿Cuándo es verdadera esta proposición? Si P y Q son ciertas, la proposición es cierta. Si P es falsa y Q es cierta, es decir, si a la persona no la eligen presidenta y el precio del cobre aumenta, la proposición sigue siendo cierta. ¿Por qué? Porque no se ha falseado, no se ha demostrado que es falsa. Por otra parte, si P es falsa y Q es falsa, también podría seguir siendo cierta. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que es falsa. Es decir, si a la persona no la eligen presidenta y el precio del cobre no aumenta, básicamente la proposición sigue siendo cierta porque no ha sido falseada. El único momento en el cual se demuestra que la proposición es falsa es cuando P es cierta y Q termina siendo falsa. Es decir, si eligen a la persona presidenta y el precio del cobre no aumenta. En ese caso, entonces, podemos concluir que la proposición ha sido falseada, es decir, se ha demostrado que es falsa. Vamos a hablar también de los diagramas de Venn. Un diagrama de Venn es un conjunto de colección de objetos. Un conjunto, perdón, es una colección de objetos o miembros. Este conjunto puede ser finito o infinito. Por ejemplo, el conjunto de letras del alfabeto es un conjunto finito y se representa con el corchete en el cual ponemos las letras en mayúscula, por ejemplo. En matemáticas, obviamente, hay conjuntos importantes, algunos son finitos, algunos son infinitos. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros positivos, que es un conjunto infinito. El conjunto de los enteros no negativos, que también es infinito, incluye el cero. El conjunto de los enteros, el conjunto de los racionales, que son todos los números que pueden ser expresados como fracciones de dos enteros. El conjunto de los irracionales, el conjunto de los reales, que corresponde a la recta numérica. Un diagrama de Venn es una representación gráfica de uno o más conjuntos que incluye la forma que se intersectan. Por ejemplo, en este cuadrado tenemos a todos los animales, es decir, todo lo que es animal puede ser representado en algún punto de este cuadro. Dentro de ese grupo están los mamíferos y dentro de ese grupo están las ballenas.
Por lo tanto, una ballena estaría en el óvalo interno denotado por el amarillo. Un mamífero que no es ballena estaría en la parte roja. Un animal que no es mamífero, por ejemplo, un pájaro, estaría en la parte que es de color mostaza. Algunas proposiciones pueden expresarse como diagramas de Venn. Por ejemplo, algunas enfermeras son mujeres. Quiere decir que hay un conjunto que son las personas, después está un conjunto que son los enfermeros y un conjunto que son las mujeres, y por lo tanto el área verde son los enfermeros que son mujeres. Por ejemplo, los hombres que no son ni enfermeros y obviamente no son mujeres estarían en la sección roja del diagrama de Venn. Las mujeres que no son enfermeras estarían en la sección azul y los enfermeros que no son mujeres estarían en la sección amarilla. Por lo tanto, todas las personas pueden caber en algún momento, en algún punto dentro de este diagrama de Venn. Cuando se hacen argumentos, es importante también distinguir entre argumentación inductiva y argumentación deductiva. Y la diferencia principal es que el argumento inductivo plantea una conclusión general a partir de premisas específicas. Y el argumento deductivo es un argumento que justifica una conclusión específica a partir de premisas más generales. Para ejercitar estos conceptos, entonces, ahora lo que tienen que hacer es acudir al capítulo 1 del libro Using and Understanding Mathematics de Bennett y Briggs. El libro está en inglés, pero pueden conseguir también este material en algún otro recurso online y en algunos otros textos que tengan las explicaciones en castellano. Y a su vez hacer los ejercicios necesarios para ello.